Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Palareso y María Gracia Acosta. Muy buenas tardes, amigos. Mucha atención. El gobierno remitirá esta tarde el proyecto de ley de promoción de inversiones a la Asamblea Nacional. Irá con el carácter económico urgente. Freddy Paredes, desde el Palacio de Gobierno, nos tiene los detalles. Freddy, muy buenas tardes. Adelante. Hola, ¿qué tal, compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, el gobierno remitirá esta misma tarde a la Asamblea Nacional el proyecto de ley orgánica para la atracción de inversiones, fortalecimiento del mercado de valores y transformación digital. Así se denomina este proyecto de ley que fomenta las inversiones y que llegará con el carácter de urgente en materia económica, marcándole así 30 días de plazo a la Asamblea Nacional para su aprobación. Este proyecto de ley tiene 3 cuerpos, se ha informado, y 259 artículos que se basan básicamente en la generación de atracción de inversiones, en la creación de una zona franca, varias zonas francas en el país, de acuerdo con el interés geográfico de las empresas privadas que quieran invertir en nuestro país. Todo esto alrededor del objetivo del gobierno de generar empleo. Escuchemos a continuación lo que dijo el ministro de Economía al presentar el proyecto de ley a los medios de comunicación. Efectivamente, esta ley, su objetivo principal al impulsar inversiones tanto a través de las zonas francas, tanto a través de las asociaciones públicas privadas, tanto a través del fortalecimiento del mercado de valores, permite y busca que el crecimiento económico del Ecuador sea más fuerte, sea más grande, sea más sosteniblemente alto. Los secretarios de Estado dieron detalles del contenido de este proyecto de ley. No obstante, la dificultad política que ahora mismo tiene el gobierno para la aprobación de este proyecto de ley en la Asamblea Nacional no ha sido considerado. Sin embargo, el secretario de Comunicación de la Presidencia de la República ha dicho que el gobierno, el Ejecutivo, seguirá manteniendo el diálogo con la Asamblea y están seguros de su aprobación. Escuchemos. Nosotros seguiremos apostando al diálogo como el mecanismo para poder viabilizar leyes que resuelvan los problemas de los ecuatorianos. En ese sentido, creo que está claro que oponerse a la ley de inversiones es oponerse a la creación de empleo. El proyecto de ley orgánica de atracción de inversiones, fortalecimiento del mercado de valores y transformación digital será enviado a la Asamblea Nacional hasta finales de la tarde de hoy. Es nuestro informe hasta esta hora, compañeras. Sigan ustedes en los estudios, amigos. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Freddy. Muchísimas gracias. El presidente Guillermo Lasso advierte un intento de desestabilizar a la democracia desde la Asamblea Nacional. El mandatario acusa al correísmo, socialcristianismo y una facción de Pachacutic. En su enlace semanal este martes desde el Palacio de Carondelet, el presidente de la República, Guillermo Lasso, dijo que ve con preocupación cierto interés por desestabilizar a las autoridades de la Asamblea Nacional. Lasso recordó que si el año pasado la desestabilización apuntó a su gobierno, este es en contra de la Asamblea y otras entidades. Veo con preocupación cierto interés por desestabilizar a las autoridades de la Asamblea Nacional. Me parece que la denuncia de la presidenta Yori es una denuncia que dice claramente o habla claramente de los intentos de desestabilizar a la Asamblea Nacional. Que ahora los triunviros de la conspiración caminan por la Asamblea Nacional planteando juicios políticos a la superintendenta de bancos Ruth Arregui, al contralor subrogante Carlos Riofrío, al procurador del Estado Íñigo Salvador, al Consejo Nacional Electoral, al Consejo de la Judicatura y al Consejo de Participación Ciudadana. Si ellos logran su objetivo, lo que están es desestabilizando la democracia ecuatoriana y tenemos que impedirlo. Por eso
mi respaldo a la presidenta de la Asamblea Nacional. El primer mandatario cree que todavía no hay los 70 votos para que empiece a operar una eventual mayoría entre la Unión por la Esperanza, el Partido Social Cristiano y la facción disidente de Pachacutic, pero hace una advertencia. El bloque de Creo y el bloque del VAN van a trabajar en la línea de mantener la estabilidad de las autoridades en la Asamblea Nacional y también de defender la estabilidad de las autoridades de otras funciones del Estado. En otro tema, Lasso adelantó que creará una comisión de alto nivel que se encargará de ejecutar un estudio que revele la situación real por la que atraviesa el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sobre las reformas laborales, el primer mandatario dijo que la propuesta se hará pública la semana del 7 de marzo. Ciertamente que nos hemos demorado un poco, su apreciación es correcta, pero hay que también medir los momentos políticos. Lasso se refirió también al excedente petrolero por el incremento en el precio del barril de petróleo. Dijo que hasta ahora esto ha representado ingresos extraordinarios por cerca de 100 millones de dólares, dinero que será utilizado para la readecuación de algunas vías afectadas por el invierno. Joana Ramos, 24 horas. Y el Pleno de la Corte Nacional de Justicia entregó la terna de la que se deberá elegir al presidente del Consejo de la Judicatura en reemplazo de María del Carmen Maldonado. El contacto a esta hora es con Daniela Valencia, quien está en el Consejo de Participación Ciudadana. Daniela, buenas tardes. Cuéntanos. Buenas tardes, María Gracia, amigos televidentes. Pues sí, exactamente 20 días después de que María del Carmen Maldonado presentó su renuncia como presidenta del Consejo de la Judicatura, este martes, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, acompañado de algunos jueces más, acudió aquí al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a entregar la terna de la que se deberá designar al nuevo titular del Consejo de la Judicatura. Esta terna está compuesta por Darío Ordóñez, quien actualmente es director provincial del Consejo de la Judicatura de la provincia del Azuay, también por Mónica Jarrín, que es jueza de la Unidad Civil de Guayaquil, y también por Andrés Valencia, que es vicepresidente del Colegio de Abogados del Azuay. Lo que ha dicho el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, es que se tramite esto con celeridad, pues lo que buscan es el fortalecimiento del sistema de justicia. Escuchemos lo que dijo. ¿Qué es lo que nosotros hemos considerado? Han habido muchas sugerencias y respetamos. Han habido muchas ideas sobre los nombres. ¿Qué creemos nosotros? Personas que tengan una posición ética en su vida pública y privada, que sean gente capaz y profesionales del derecho debidamente capacitados. Y queremos que tengan la absoluta convicción de que quien preside el Consejo de la Judicatura es un órgano administrativo y de gobierno de la función judicial y pueda construir conjuntamente en amalgama con los aparatos jurisdiccionales del Ecuador el fortalecimiento del sistema de justicia. Por su parte, lo que dijo el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Hernán Ulloa, es que esto se deberá poner en consulta en el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pues ellos han tomado la decisión de respetar todo lo actuado por el Consejo de Participación Transitorio. Esto incluye la designación de María del Carmen Maldonado y también de su vocal suplente, Álvaro Román. Sin embargo, dijo, ellos también están conscientes de que deben respetar la Constitución, específicamente el artículo 179 de la Constitución, que establece que el presidente del Consejo de la Judicatura debe venir de la terna de la Corte Nacional de Justicia, y en este caso Román venía de la terna de la Fiscalía. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios, que tienes más noticias. Una excelente tarde. Excelente tarde también para ti, Daniela. Muchas gracias. Los rebeldes de Pachacutic insistirán en la evaluación a los miembros del Consejo de la Administración Legislativa, apoyados por los bloques del Partido Social Cristiano y UNES, mientras que la otra facción dice que respalda a Guadalupe Llori. El ambiente en el legislativo es de tensión. La división del bloque de Pachacutic se profundiza, más aún cuando los autodenominados rebeldes insistirán en su decisión de presentar una resolución ante el Pleno que permita evaluar la gestión del CAL y principalmente la de Guadalupe Llori. No estamos conformes. Ha habido mucha equilibrio para una función del Estado y no una buena administración dentro de la Asamblea Nacional. Si alguien no está cumpliendo con su función, si hay un incumplimiento,
¿Qué es lo que procede? Es pedir que salgan de su autoridad, ¿no? De las dignidades que ahora están. Y es que están apoyados por dos bloques legislativos, UNES y el PSC, con quienes ya sumarían 71 votos, los necesarios para que se dé paso a su plan. Hay inconformidad con las resoluciones que se han dado dentro de algunas situaciones dentro del CAL. El tema, el ejemplo claro es cuando se pidió la derogatoria a la ley impuestera, a esta ley que ha golpeado los bolsillos de los ecuatorianos. Lo que tenemos es una coincidencia, si usted quiere, absolutamente lógica, Vicente. Yo esto no lo llamaría ni siquiera una mayoría, peor veo que algunos quieren llamar aplanadora. Hay una consistencia lógica. Mientras tanto, el resto del bloque de Pachacútic anunció que la bancada respalda a Yori y a la institucionalidad y dejarán en manos del Consejo Político del Movimiento Indígena posibles sanciones a los rebeldes. Y 7 son los que están metiendo el mal ejemplo en Pachacuti. Y eso no lo vamos a permitir. Si no se sienten bien en la bancada, son libres de tomar sus decisiones. No he permitido, ni permitiré jamás que se pretenda manipularme con ambiciones personales, el afán de destruir al país y generar el caos en el Parlamento. Lo enfrentaré con toda la fuerza, venga de donde venga. Yori además tiene el respaldo público del gobierno y de su bancada en la Asamblea Nacional. Ellos mencionan que estarán atentos cuando se active este plan conspirativo. No es un tema solo de cuestión de votos, es un tema de realmente quiénes están aquí, de los 137 asambleístas dispuestos a respetar y a respaldar la institucionalidad de este Parlamento. Las preocupaciones siempre han estado porque siempre han habido los cuentos de pasillo. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. En otro tema, se declaró en emergencia a la provincia de Pichincha por el fuerte temporal invernal. Las autoridades analizan la posibilidad de cerrar vías en el feriado si las lluvias continúan. Paul Coello, desde la vía Loac Santo Domingo, nos cuenta todos los detalles. Hola, Paul, muy buenas tardes. Por favor, adelante. María Gracia, Liz, amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, la novedad es esa. Esta mañana la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, manifestó que se declaró el día de ayer en emergencia a la provincia de Pichincha por el fuerte temporal invernal que ha golpeado a varios cantones de esta zona del país. También sostuvo que probablemente se cierre la vía Calacalí-Nanegalito y esta vía, la Loac Santo Domingo, en el feriado si es que las lluvias continúan, para garantizar principalmente la seguridad de los conductores. Nosotros hemos preparado un reportaje respecto al tema. Veamos. En la vía Loac Santo Domingo aún podemos ver los rezagos que dejaron las fuertes lluvias del fin de semana. En algunas zonas encontramos señaléticas destruidas, árboles en plena carretera y hasta vehículos que fueron arrastrados a la pendiente y que aún no pueden ser rescatados. Por estos hechos y otros registrados en varios cantones de la provincia, la prefecta Paola Pavón sostuvo que se declaró la emergencia en Pichincha. Muchísimos deslaves. Hemos tenido que desplazar todo nuestro equipo, todo nuestro contingente y esa ha sido la motivación para declarar emergencia a la provincia de Pichincha. Esta declaratoria les permite a las autoridades cerrar las vías en caso de que los riesgos persistan en algunas zonas. La vía Loac, por ejemplo, este martes amaneció cerrada hasta las 6 de la mañana. Pedir muchísima paciencia y comprensión. No cerramos la vía porque queremos, cerramos la vía porque es insegura para quienes la transitan. Nuestra prioridad es garantizar la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Y que analizan la posibilidad de cerrar esta vía y la que conecta Calacalí con Nanegalito en feriado, si es que las lluvias continúan durante esta semana, por seguridad de los conductores. La inspección inicia a las 5:30 de la mañana, se hace una evaluación de toda la vía y ahí tomamos la decisión si es seguro o no que el transporte pesado y obviamente los vehículos livianos puedan pasar. Según Pavón, los cantones más afectados por las lluvias de estos últimos días son Quito, Rumiñahui, San Miguel de los Bancos y Mejía. Así es como pueden observar, los peligros son constantes en esta zona del país. Nosotros nos encontramos en uno de los grandes derrumbes que se registraron este fin de semana, pero como estos hay otras 40 zonas donde se registran constantemente deslizamientos de tierra de magnitudes leves y moderadas. Con esta información regreso a estudios, compañeras, ustedes con más. Amigos, buenas tardes. Buenas tardes, Paul. Muchísimas gracias por ese informe.
Vamos a cambiar totalmente de tema. El ganador de MasterChef Ecuador, tercera temporada, Andrés Arrata, nos contó cómo vivió su triunfo y el proceso para convertirse en el mejor chef aficionado del país. Este lunes fue la gran final por Teleamazonas. La tercera edición de MasterChef Ecuador la ganó Andrés Arrata, quien se define a sí mismo como un hombre de paz, amigo de todos y quien vive un día a la vez. Trato que la paz sea mi forma de convivencia, mi forma de relacionarme con el mundo y fue un poco lo que viví en la casa. Yo tengo 21 nuevos amigos, a los cuales los quiero mucho a todos y con los cuales tuve una relación maravillosa, muy fraternal. Guayaquileño de 47 años. Estoy viviendo un sueño. Bienvenidos. Lo conocimos cuando sobresalió en el casting y supo al recibir su delantal que formaría parte de las cocinas de MasterChef. Y como él dice, vivió un proceso y día a día evolucionó junto con su cocina. Para ser un cocinero, puedo ser un buen cocinero. Es mucho, ¿no? Son muchas cosas. ¿Qué se viene? Bueno, lo que Dios quiera para mí. Poder mantener la humildad dentro de toda esta vorágine de cosas que están pasando y que lo que pase sea para bien de mi familia, para bien del Ecuador. Durante la gran final, un presagio. Yo voy a ganar MasterChef. Aquí tiene el futuro ganador. ¡Ay, muy bien! Y ahora una realidad que tras el anuncio celebró con sus compañeros. Andrés recuerda así su paso por este programa que cambia vidas. Es una experiencia muy intensa. Es un trabajo interno y es un trabajo de resistencia. Ahora este fotógrafo profesional vive en Galápagos, acaba de mudarse con su familia y sobre los planes. Llevo un mes allá. Tú me preguntas, ¿qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus planes? Claro. Mañana amanecer y ver qué hago, porque no tengo planes. No tengo planes y me gusta. Y bueno, mi proyecto es ver qué se puede hacer en Galápagos. Galápagos es un potencial. Galápagos es un resumen del Ecuador. Hoy, como una persona nueva, continuará con el legado familiar, la cocina, el legado de amor más grande. El libro de las recetas de mi abuelita va porque va. Eso es algo que se lo debo a ella. Gracias a ese libro estoy donde estoy, porque fue parte esencial de los momentos más importantes de la competencia y de mi carrera en la competencia, así que ese libro va. Su triunfo en la gran final se lo dedicó también al Ecuador y a quienes aún dudan sobre participar en la próxima edición MasterChef cuarta temporada. Y sé que hay mucha gente que no se anima a estar aquí porque dice, ¿yo qué voy a hacer? Inténtenlo. Éxitos, Andrés. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Estamos de regreso con más información. Las apuestas deportivas en línea siguen creciendo sin claridad en su regulación. No pagan impuesto a la renta, entonces, ¿bajo qué marco legal funcionan? Es la pregunta que le hacemos a Dayana Monroy. Dayana. Liz, muy buenas tardes. Realmente no existe mayor claridad al respecto. Pues si bien según nuestro Código Penal el funcionamiento de estos negocios es delito, estas apuestas se realizan a través de plataformas digitales que no están domiciliadas en Ecuador. Y esto no solo las blinda frente a una posible violación a la ley, sino que también las excluye del pago de impuesto a la renta. Según quienes lograron instaurar estas plataformas en Ecuador y reproducirlas tan rápidamente, ellos no hacen apuestas deportivas. Aseguran que hacen pronósticos deportivos. Veamos. Están allí, sobrevolando estadios, en las camisetas de los más grandes equipos de fútbol del país. Y desde hace un año hasta como patrocinador oficial de la Liga Profesional del Ecuador. Eso sin también contar que están en programas de radio. Vamos a apostar por Betcris.com. Porque aquí tú eres el rey de los pronósticos deportivos de Sportbet. Betcris sí cumple, profe. Y en vallas vistosamente ubicadas en las principales calles del país. Y es que las apuestas deportivas o denominadas pronósticos deportivos se han vuelto realmente populares. Resulta incalculable la cantidad de dinero que mueven en Ecuador. Y no es una exageración, pues ni el Servicio de Rentas Internas lo sabe. Pero antes de llegar hasta allí hay una duda inicial. ¿Las apuestas no están prohibidas en nuestro país?
¿Por qué estas pueden funcionar libremente e incluso auspiciar y patrocinar al fútbol ecuatoriano? En la consulta popular de mayo del 2011, los ecuatorianos dijeron estar de acuerdo con que en el país se prohíban los negocios dedicados a juegos de azar, tales como casinos y salas de juegos. Desde entonces, esta actividad está impedida y de hecho es delito según el artículo 236 del COIP, que dice: la persona que administre, ponga en funcionamiento o establezca casinos, salas de juegos, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar, será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Pero estos pronósticos deportivos se hacen en plataformas digitales. Claramente que hay un delito, pero sucede que estos delitos no se están realizando en el Ecuador. Con el tema de la virtualidad, seguramente están domiciliados en países donde no hay este problema. Están aprovechando de esta situación, de este vacío legal, si usted quiere, para realizar estas actividades. Aunque lo cierto es que estas plataformas tienen espacios físicos para apostar. Fuimos a uno de estos lugares, que por cierto abundan en el país, y apostamos. Lo hicimos con dinero en efectivo. Efectivo, aquí los depósitos son efectivos. En el lugar hay mesas, pantallas gigantes y se mueve dinero en efectivo. Pero en vez de ruletas, como en los casinos y casas de apuestas, aquí hay computadoras. Ellos pueden alegar que ellos están solo recibiendo el dinero. El servidor informático que realiza la apuesta, que realiza el tema tecnológico, no se encuentra dentro del país. Una de estas plataformas, Betcris, no es nueva en Ecuador. Ya estuvo en el país y fue disuelta en 2014, justo después de la consulta popular que prohíbe las apuestas. Quienes promueven esta actividad no suelen usar las palabras apuesta deportiva. Prefieren usar pronóstico deportivo para no calificarse como juego de azar. Y hay un porqué. En diciembre del 2019, la Procuraduría realizó una interpretación de la consulta del 2011 y del artículo 236 del COIP, definiendo que están prohibidos únicamente los negocios dedicados a la realización de juegos, cuyos resultados se definen en forma exclusiva por la suerte. Es decir, como las apuestas deportivas implican un supuesto conocimiento, habilidad y destreza para pronosticar qué equipo ganará, no estarían sujetas al azar. Es bastante también confuso este pronunciamiento de la Procuraduría, porque al final del día, cuando tú haces este tipo de apuestas, bueno, también dependes de las probabilidades, ¿no? Y de hecho de la suerte. Para este penalista, el procurador incluso se excede. Al dar un entendimiento de la ley penal que no le corresponde, y luego una interpretación generosa, ¿no es cierto?, para tratar de excluir a ciertos actores en este tema. Algo más. La Procuraduría solo puede absolver consultas de entidades del sector público con carácter vinculante. Y la Junta de Beneficencia, quien hizo la consulta, es una ONG, es decir, una organización no gubernamental. En la misma plataforma donde se realizan pronósticos deportivos, leemos que se ofrecen apuestas y hasta casinos en línea. Aunque la virtualidad desaparece en estos lugares que parecen casas de apuestas, pero que ellos dicen que no son casas de apuestas. Aunque usted puede apostar y hacerlo en efectivo. Y es como estas plataformas funcionan y realizan apuestas deportivas que ellos dicen que no son apuestas, en casinos que dicen que no son casinos, en un rentable negocio que no paga impuesto a la renta, a diferencia de miles de negocios menos prósperos y que de hecho toda la clase media que sí paga sus impuestos. Y si bien resulta imposible definir que esta actividad cae directamente en la ilegalidad por estos matices grises que existen, hay otras preguntas que responderemos en nuestro próximo reportaje. ¿Cuánto dinero mueven estas plataformas? Es una de ellas. ¿Pagan impuestos en Ecuador? ¿Cuánto dinero está dejando de recibir el Estado? ¿Y quiénes son sus representantes en nuestro país? No se pierda nuestra próxima entrega. Compañeras, ustedes siguen con más. Muchísimas gracias, Dayana. Estaremos pendientes. Y el Gobierno Nacional destinará 27,4 millones de dólares para la ejecución de la primera fase de su política pública para la rehabilitación social. La mayor parte de ese monto se destinará a los ejes de salud, recursos humanos, infraestructura y rehabilitación. En un documento de 181 páginas, el Gobierno Nacional plasma su política pública de rehabilitación social. En una primera fase que se ejecutará en el transcurso de 2022, se destinarán 27.407.965 dólares, distribuidos de la siguiente manera: 12,1 millones de dólares al eje de salud,
Dentro de las expectativas, abrir historias clínicas con valoraciones iniciales al 60% de la población penitenciaria, incrementar el porcentaje de consultas médicas, así como las derivaciones de los hijos de las privadas de libertad que se encuentran en situación de riesgo. 8,5 millones de dólares en diferentes ejes como recursos humanos, infraestructura y rehabilitación. Aquí destacan, por ejemplo, incrementar al 11% y hasta 2025 los centros de privación de libertad con escáner, circuito cerrado de televisión y sistema de inhibición de señal. A diciembre de 2022, incrementar a al menos un guía penitenciario por cada 37 privados de libertad. Otros 3,5 millones de dólares se destinarán a atender el eje de educación, como parte de las metas a 2025. Aumentar el número de privados de libertad matriculados en servicios educativos, así como la capacitación de líderes educativos del SNAI. El plan aborda otras acciones en el ámbito deportivo, social, cultural, de trabajo y demás. No obstante, también evidencia un problema que no es nuevo: la falta de información. Pues se detalla que los datos obtenidos directamente de la base del SNAI dista de aquellas estadísticas proporcionadas por el organismo, con la misma fecha de corte, por lo que se considera que las estadísticas no son del todo fiables. Hoy está en marcha un censo penitenciario que permitiría pulir las cifras con las que se cuentan. En aquella se confirma una población penitenciaria de 40.108 personas, 37.667 hombres, 2.441 mujeres. El 56% consta como sentenciado y el 46% solo como procesados. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y en Guayaquil se habría dotado de medicamentos para atender el cáncer infantil al Hospital Francisco de Icaza Bustamante. Sin embargo, esa medicina estaría por caducar. En esa casa de salud se encuentra Luisa María Heredia para darnos más detalles. Hola Luisa, buenas tardes, adelante. Hola Liz, amigos televidentes, muy buenas tardes. En efecto, parece ser que una de las tareas que más difíciles le ha resultado al gobierno es aquella de abastecer a los hospitales de la red de salud pública con los insumos y los medicamentos que son necesarios. Ahora la novedad se da en este hospital, precisamente dedicado al tratamiento de niños. Hasta aquí llegaron para las bodegas medicamentos para tratar a menores con leucemia que están próximos a caducar. Veamos la siguiente nota. Esta vez los directamente afectados son los niños con cáncer, pues al Hospital Francisco de Icaza Bustamante, ubicado al sur de la ciudad, tras una espera de varios meses, el pasado 30 de diciembre ingresaron a bodega 210 unidades de una solución inyectable que se usa para tratar diferentes tipos de leucemia, conocida como citarabina, que están a punto de caducar. Compran medicina para caducarse, nos pone a pensar qué está ocurriendo con el Sistema Nacional de Salud, qué pasa con el CERCOP, quiénes pidieron eso, quiénes autorizaron. Es una negligencia grave. La fecha de expiración, según informó a la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud, el gerente del hospital, Eduardo Rivas, mediante este memorándum, es 27 de mayo. De ahí que el pasado 10 de febrero solicitó el retiro inmediato y posterior canje de dicho fármaco, usado porque retarda o detiene el crecimiento de células cancerosas en el cuerpo. El funcionario pide que se reponga el stock con medicamentos que sí cumplan con el tiempo de vida útil que exige la normativa legal en contratación pública, es decir, con fármacos que tengan una fecha de expiración superior a un año. Por la citarabina que llegó al Hospital Francisco de Icaza Bustamante, se pagaron $2.550. La medicina consta en el listado de 149 productos por los que el Ministerio de Salud Pública canceló $19,8 millones como parte del plan de emergencia para solucionar el grave problema de desabastecimiento de medicinas que la red atraviesa. La empresa pública de la Universidad Técnica de Ambato, contratada por dicha cartera de Estado, la adquirió bajo la modalidad de compra centralizada. Hay total irresponsabilidad por parte del Estado. ¿Quién es la Universidad de Ambato manejando temas oncopediátricos u oncológicos en forma general? ¿Con qué aval demuestra es la irresponsabilidad de improvisados manejando salud pública con intereses creados? Lamentablemente, donde no hay ningún escrúpulo para la vida de los ciudadanos. Ante esto, vía Twitter, el Ministerio de Salud Pública difundió un comunicado en el que se señala que los medicamentos fueron retirados, que se hará una investigación sobre las razones por las cuales la gerencia de esta casa de salud aceptó el lote de medicinas a punto de caducar, y también un reclamo formal a la empresa pública que gestionó los fármacos para que los restituya inmediatamente. Pero no es el único particular. En este otro documento, además, el gerente del Hospital Francisco de Icaza Bustamante le hizo conocer a la Coordinación Zonal 8 del MSP que la misma empresa pública envió 27.100 dosis de letrozol, un fármaco que se utiliza para tratar el cáncer de seno y la menopausia. Y al no ser parte de los requerimientos de un hospital dedicado a atender a niños, solicitó que sea retirado. Sobre esto, el ministerio no se ha pronunciado.
que transmite la ley. Según la norma para contratación pública, un incumplimiento de este tipo debería ser castigado con una multa de hasta $15.000. Además, cabe mencionar que las medicinas a punto de expirar llegaron también a otros 2 hospitales, uno pediátrico y otro de especialidades de la capital y uno más acá en Guayaquil. Elabel, Gilbert Pontón. Estamos de regreso con más información. Los bachilleres que buscan un cupo en la educación superior tendrán plazo hasta las 23 horas de este martes para registrarse en el test Transformar. El secretario de Educación Superior informó que hay una plataforma de nivelación gratuita para que los estudiantes se preparen. Belén Merizalde nos tiene los detalles. Hola Belén, te escuchamos. Hola, ¿qué tal compañeras, amigos? Muy buenas tardes. Efectivamente, los bachilleres tenían el plazo en principio para inscribirse en el test Transformar hasta la noche del domingo. Sin embargo, durante el fin de semana se registraron en redes sociales varias quejas de estudiantes y padres de familia que señalaban que la plataforma se encontraba caída. Por ello, la CENESID amplió el plazo para que los estudiantes puedan realizar esta inscripción hasta las 23 horas de este martes 22 de febrero. Adicionalmente, nosotros conversamos con el secretario de Educación Superior para hacerle algunas consultas sobre las preocupaciones que aún existen en torno al ingreso a la universidad. Les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. Los inconvenientes que se presentaron durante el fin de semana en la plataforma Transformar hicieron que la fecha de inscripción se extienda hasta las 23 horas de este martes 22 de febrero. Luego del registro, los bachilleres deberán rendir el test, que según lo explica el secretario de Educación Superior, hoy solo evalúa competencias y aptitudes, y ya no conocimientos como se hacía antes. Debe tener unas capacidades básicas mínimas. Por ejemplo, la aptitud verbal, el poder entender, el poder expresarse. Una aptitud numérica, que también es fácil de entender, una capacidad de razonamiento lógico, de pensamiento crítico, y por otro lado también atención y concentración. Pese a ello, un 50% de estudiantes se queda fuera de la educación superior. Esto en parte, explica Rivadeneira, ocurre porque los resultados del test Transformar, que representa el 50% de la calificación total y la nota de grado, son extremadamente bajos. Para solucionar en algo este tema, la CENESID habilitó en su página una plataforma de nivelación. Va a ser una nivelación gratuita, no va a tener que pagar nada, va a tener que simplemente entrar a nuestra plataforma y poder practicar. Pero además, dice Rivadeneira, se busca trabajar en conjunto con el CECAP para poder ofertar carreras técnicas. Claudia Tobar, máster en educación, considera que el país debe avanzar hacia eso. Debemos ampliar esas ofertas, definitivamente. Hay muchas ofertas técnicas que creo que nosotros como sociedad debemos ofrecer y sobre todo valorar, porque no es desmeritar que es como la segunda peor opción. La experta señala además que se debe trabajar en la orientación vocacional de los jóvenes para evitar que las carreras tradicionales continúen generando la mayor demanda. Sí creo que hay un problema de orientación vocacional, de no entender cuál es la diversidad de carreras, y creo que hoy más que en el siglo XXI estamos desmeritando que hay nuevas carreras o combinaciones de carreras que son altísimamente demandadas en las diferentes industrias, y nosotros no siquiera los estamos considerando. El semestre anterior se ofertaron 120,000 cupos, pero por ahora ya hay 250,000 inscritos para rendir el examen Transformar. Es decir, un alto número una vez más quedará fuera de la educación superior. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Según la CENESID, entre enero y junio de 2021 se crearon alrededor de 544 nuevas carreras. No obstante, carreras tradicionales como medicina, derecho, enfermería y administración son las que continúan teniendo mayor demanda. De allí que, como ya escuchábamos en el reportaje, según los expertos, es importante generar verdaderos planes de orientación vocacional para que los jóvenes conozcan las nuevas carreras que hoy se ofertan. Esa es la información que nosotros tenemos a esta hora, pero regresamos con ustedes de estudios porque tienen más noticias. Que tengan una muy buena tarde. También tú, Belén, muchísimas gracias por la información. Y ayer se conmemoró el Día del Héroe en honor a los soldados fallecidos y heridos en el conflicto del Cenepa ocurrido en 1995. Algunos excombatientes se lamentan que la sociedad actual no reconoce la importancia de esta gesta militar. Tenemos una moral bastante alta. Vamos al combate, directo al combate. En un momento sentimos temor nosotros. Hace 27 años no había redes sociales, ni recuerdos de Facebook que nos advirtieran qué aniversario debíamos celebrar. ¡Viva! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva!
ni teléfonos inteligentes con los que pudiéramos viralizar la imagen más impactante del día. Por eso quizás es difícil que las nuevas generaciones recuerden a los 33 ecuatorianos que sacrificaron su vida por ellos. Difícil si no se les enseña que hubo más de 5.000 hombres, muchos de ellos apenas unos muchachos, que fueron a matar o a morir por una bandera. Difícil si no se les explica que el Ecuador estuvo en guerra y que ese conflicto dejó héroes con heridas y traumas que hoy caminan en medio del olvido. En este momento casi toda la población ecuatoriana se ha portado demasiado ingrata con esta gente, con los héroes nacionales, mejor dicho, los 33 que han fallecido. Ayer se celebró el Día del Héroe, una fecha para conmemorar a los que participaron en la guerra del Cenepa. No hubo grandes eventos ni discursos, tan solo algunos excombatientes celebraron una misa en honor de los fallecidos. Están olvidándose de ellos, de todo lo que hicieron ellos, lo que entregaron, su vida a cambio de que nuestro país tenga su paz. Luis y sus compañeros siguen juntos, como en el campo de batalla. Su código indica que entre hermanos de armas no se abandonan. Pero ¿qué pasa cuando es la sociedad la que los ha dejado atrás? Es demasiado ingrato saber de que ahora ni siquiera ni en las escuelas no comparten esas enseñanzas de lo que fue el conflicto del 95. Y ese conflicto dejó cicatrices, las que se ven y las que no. Cristóbal pisó una mina por salvar a un compañero. Él pensó que iba a morir. Perdí momentáneamente la visión. No podía observar, veía todo blanco. A los pocos minutos pude observar la vegetación. El miedo es es un sentimiento que todo ser humano lo tiene. Creo que el miedo en ese momento a uno le aferra. Darwin tuvo que disparar contra soldados de otra bandera apenas a 3 meses de entrar al ejército. Nos dijeron que no íbamos a irnos a la línea de combate, sino íbamos a estar más atrás. Pero llegado al caso, entramos allá a Tigüinza y hemos estado en primera línea. Luis también cayó cuando trató de salvar a un soldado que fue emboscado por el enemigo. Recibí un tiro de bala en el pie y caí casi al lado de él. Justo en la mitad de los dos lanzaron una granada de mano, esa cosa explotó, y aparte de eso nos disparaban por todos lados, nos quisieron dar más. Pero afortunadamente todos están aquí y pueden contar las historias de primera mano sobre una guerra que cerró el conflicto que Ecuador arrastraba durante décadas con el Perú. La pregunta es si a alguien le interesa escucharlas. La gesta heroica del Cenepa no fue cualquier cosa. Le dimos dignidad a nuestro pueblo porque siempre, como usted dice, siempre fuimos perdedores. Estos héroes siguen amando a su país como siempre. Lo único que piden es que ese país no los olvide a ellos. No exigimos nada, solamente que no se olviden de esas personas. No se olviden de estas personas. Dejemos la indiferencia y escuchemos las lecciones del pasado. Nos atacan nuestros destacamentos. Tomás Chufardi, 24 horas.